¿qué es el potencial de acción? Bueno, ya habíamos comentado que el potencial de acción lo podemos considerar de dos formas. Una, como si tenemos un potencial de acción, sería únicamente un cambio en el potencial de membrana que se da de manera rápida, que parte del reposo, llega a un punto máximo y regresa hacia el reposo. De tal forma que entonces es una variación súbita del potencial de membrana que en conjunto va a formar una señal eléctrica a través de la cual se va a comunicar las células nerviosas y algunas otras células excitables. Dice, cuando aumenta la temperatura, el potencial de acción, ¿cómo cambia? Bueno, ya habíamos dicho, el aumento de la temperatura va a provocar un aumento de los potenciales de difusión de los iones, por lo tanto, va a generar que estos se muevan más rápidamente, haciendo que el potencial de acción tenga una mayor velocidad en su despolarización y en su repolarización. En algunos casos podría aumentar ligeramente el pico, dependiendo del potencial de acción que estemos hablando. Pero en términos generales, ante un aumento de temperatura, vamos a producir un aumento de la velocidad de despolarización y repolarización. El potencial de acción, habíamos dicho, ya no estamos en reposo y vamos a aumentar el potencial de difusión, haciendo que se despolarice e hiperpolarice más rápidamente la célula. En el pico del potencial de acción, todos los canales de sodio se encuentran inactivados. Entonces ya habíamos mencionado que una característica importante en el potencial de acción es que el pico va a estar generado por dos factores. Uno, que el 100% o un porcentaje muy alto de los canales de sodio están inactivados. Es decir, todavía no alcanza el potencial de equilibrio de sodio, pero al inactivarse los canales de sodio no puede llegar hasta el equilibrio. Y dos, que el gradiente de potasio ya es equivalente a la cantidad de sodio que entró, es decir, la cantidad de sodio que entró es equivalente a la cantidad de potasio que está saliendo, y eso hace que en la medida que siga saliendo el potasio, a partir de este pico empecemos a regresar hacia el potencial de membrana. Entonces podríamos decir, sí se encuentran la mayoría de los canales inactivados en el pico, y es uno de los factores que ayuda a la repolarización. No hay un potencial de equilibrio de sodio en el pico del potencial de acción debido a que los canales de sodio se inactivaron. Entonces, justamente el nivel de equilibrio de sodio es más arriba, pero ya no puede salir más sodio. Perdón, ya no puede entrar más sodio. No va a poder entrar más sodio debido a esta inactivación, entonces no alcanza su equilibrio. ¿Qué consiste el postpotencial hiperpolarizante? En el potencial de acción vamos a tratarlo de dibujar con mayor claridad. En el potencial de acción vamos a tener una fase que le vamos a denominar postpotencial hiperpolarizante, que es la fase que va a ocurrir después de la repolarización, una vez que se alcance el reposo y sobrepase el valor de reposo.
En algunas células, ¿por qué sobrepasa el valor de reposo? Porque el potencial de equilibrio de potasio se encuentra a un valor más negativo que el valor de reposo. Al tratar de moverse el potasio hasta su equilibrio, se genera esta pequeña fase que le vamos a denominar postpotencial hiperpolarizante. Entonces, no todas las células lo tienen, debido a que no todas las células tienen un potencial de equilibrio por debajo del potencial de membrana. Las que sí cuentan con esta característica generarán postpotenciales hiperpolarizantes. En el potencial de acción, el periodo refractario, habíamos dicho que va a corresponder, vamos a dividir el periodo de tiempo de todo el potencial de acción en tercios. El primer tercio del potencial de acción va a corresponder al periodo refractario absoluto y el segundo al periodo refractario relativo. Entonces, ¿cómo se genera el periodo refractario absoluto? Entonces, durante el periodo refractario absoluto vamos a encontrar la mayoría de los canales de sodio inactivados o abiertos. Es decir, dependiendo del momento del potencial de acción, si nos encontramos aquí, que sería el umbral, vamos a tener a los canales abiertos. En la medida que vamos despolarizando, van a estar abiertos o inactivados los canales. Por lo tanto, si se genera un segundo estímulo, no van a poder responder. Y al no poder responder, va a estar absolutamente refractaria ante una segunda estimulación. Entonces, concretamente, el periodo refractario absoluto se debe ante que los canales de sodio están abiertos o inactivados. No hay quien responda. Pasando a este primer tercio, entonces sí vamos a tener una población de canales que pueden estar en posibilidades de abrirse. Entonces, durante el periodo refractario relativo, se puede dar una segunda respuesta, pero varias veces menor a la original. Entonces, tendríamos una respuesta pequeña si estimulamos aquí, una más grande si estimulamos aquí, y solamente hasta que nos acercamos al reposo podríamos dar una respuesta semejante a la original.